Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Hemos leído Génesis del 1 al 3 con lentes occidentales actuales, sin profundizar en el contexto de Medio Oriente donde fue escrito. ¿Qué era el Edén? ¿Qué significa que el ser humano fue creado a imagen de Dios? ¿Por qué una serpiente habló con Eva? Conversemos con Alex y Marcelo sobre estos tópicos y más en esta interesante serie, Sobrenatural, aquí en Entre Semana. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar. Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Si nos estás escuchando por primera vez, ¿qué haces escuchándonos por primera vez? Ve el episodio anterior, porque ya comenzamos. Engánchate, por favor. Sí. Ya comenzamos hablando acerca de los seres espirituales y el mundo sobrenatural de la Biblia. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de la presencia de un concilio divino, la presencia de otros dioses, si se podría decir. Y quizás movió un poco las categorías a muchos, porque no es un tema que se suele manejar. No es un tema del cual se habla mucho en la Biblia. No se habla mucho en la iglesia. En la iglesia. Pero cuando empiezas a ver... Pero sí en la Biblia. Sí, mucho. Cuando empiezas a ver que existen estas categorías, que era algo muy aceptado en el mundo antiguo y eran términos que se usaba. Entonces, cuando empiezas a ir hilando cosas, dices, ahora entiendo. Y es más, o sea, hablamos acerca de ese hagamos, ¿no? Ajá. ¿Cuáles eran las posibles interpretaciones? Correcto. Y llegamos a la conclusión de que lo más probable es de que ese hagamos es Jehová hablando con su concilio divino, con otros seres espirituales. Y ese concepto que quizás, si no escuchaste el episodio anterior, como dijo Alex, por favor, escúchalo antes de escucharnos hoy, tiene que ver con que existe una dimensión espiritual que aparece en la Biblia. Lo decíamos en el episodio anterior, desde el Padre Nuestro tan conocido, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. Ese concepto de cielos y tierra aparece en toda la Escritura. Empieza la Biblia en Génesis hablando de cielos y tierra unidos, pero nosotros todavía tenemos la idea griega, distorsionada de un cielo como en una nubecita con un tipo castillo, un trono, una calle de oro ancha, doble vía, y no es así. Entonces, pero cuando uno empieza a entender eso, entonces estamos hablando de una dimensión espiritual que obviamente incluye seres espirituales. Y esos son un poquito lo que empezamos a ver el episodio anterior, Salmo 82, Dios preside el consejo celestial o el concilio divino y entre los dioses dicta sentencia. Sí. ¿No? Y es curioso, ¿no? Cuando lo leímos en diferentes versiones. La Nueva Biblia de las Américas dice... preside encima de los jueces. De los jueces. Pero ni siquiera desde la traducción eso es algo posible, pero es un concepto tan ajeno a tantas personas que aún en las traducciones dicen, no, esto obviamente no pueden hablar, no puede estar hablando de otros seres espirituales porque solamente hay un Dios. Y es como que, sí, o sea, hay un solo Dios, Jehová. Y ninguno es igual a él. Hay muchos seres espirituales. Porque por eso leías Primera de Reyes, capítulo 22, con Micaías, ¿te acuerdas? ¿Quiénes son los que responden? Dice, yo voy a poner un espíritu de... ¿Quién es el ejército celestial? ¿Quiénes son esas cosas que a veces pasamos por alto, sobre todo en el Antiguo Testamento, aunque hay también en el Nuevo, pero sobre todo en el Antiguo Testamento, y es ese mundo sobrenatural, ese mundo espiritual que tiene que ver... Volviendo ahora, leíste Génesis, esta expresión hagamos, está hablando, y hay una distinción, porque él dice hagamos, pero y Dios creó. O sea, el acto creador pertenece a Dios. Correcto. Por eso, si lo podemos colocar en categorías, en el mundo espiritual, el ser espiritual único, inigualable, único en su especie, es Dios. Y ninguno es igual a Él. Él es el único, por eso se usa mucho, él es Dios entre los dioses, Dios de dioses. ¿Cómo esto es Dios de dioses?
o Jehová Dios, ¿viste? Jehová Elohim, Sí. Yahweh Elohim. ¿Por qué se usan esos dos conceptos? Porque claro, había muchos Elohim, que vendría a ser la expresión que aparece ahí en el Salmo 82. Correcto. O sea, Jehová es un Elohim, igual que muchos otros Elohim, pero no hay otro Elohim como Jehová. Sí, ¿no? y eso lo hace único. Exacto. O sea, en ese sentido, es correcto decir que el judaísmo era una religión monoteísta. Creían en un solo Elohim supremo. Pero los judíos eran conscientes de un montón de seres espirituales. Y no adoraban a otros dioses. Exactamente. A diferencia de otras culturas. De otras culturas que sí lo adoraban. Sí. ¿No? Pero bueno, vamos a Génesis. Porque Génesis nos da mucho, ¿no? Hablamos del hagamos, ¿no? Pero ¿qué vamos a hacer? Dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Eso es un concepto muy usado en la iglesia, se habla de eso. Pero ¿qué significa? Porque muchas veces, o sea, se toma por diferentes lados y no necesariamente se define, y mucho menos se define basado en el texto. Sí. ¿Qué es lo que has escuchado acerca de esto de imagen y semejanza? Bueno, la explicación más común de ser creado imagen de Dios es que el ser humano posee las características o cualidades propias de una persona. Como Dios es un ser que existe en tres personas, posee las características propias de la personalidad. O sea, intelecto, emociones y voluntad. Entonces el ser humano es un ser inteligente, que tiene un aspecto emocional y que tiene un aspecto volitivo. Entonces eso significa ser creado imagen de Dios. ¿De dónde vino? Yo creo que mucho tiene que ver con conceptos griegos. Eso es una opinión muy personal, ¿ok? Creo que no está mal en el sentido de que quizás las incluye, pero el texto no enseña eso. O sea, cuando uno va y analiza cómo se usaba esa palabra en aquel tiempo, no tiene que ver nada con esos conceptos. Sí, y creo que uno de los problemas también es que cuando empezamos a ver como las esquinas de eso, bueno, si tiene que ver con inteligencia, entonces ningún otro ser puede ser inteligente. Claro. Entonces, cuando hablamos, yo he escuchado, ¿no? Mira, Coco el gorila sabe hacer señas. No, pero eso no puede ser, porque solamente el ser humano, como fue creado de imagen y semejanza de Dios, tiene inteligencia y los animales no. Eso es solamente instinto. Entonces se corta, se niega. Personas que no tienen quizás voluntad, ¿no? Un bebé, un feto, un embrión, fue creado de imagen y semejanza. No, está bien abortarlo porque no está hecho de imagen y semejanza, porque no tiene voluntad, no tiene inteligencia. No posee esas características. Entonces uno va creciendo en esas características, esos atributos. Sí. Entonces empezamos a tener problemas. Hay personas que su fe se cae a pedazos cuando escuchan que quizás hay evidencias de civilizaciones alienígenas. Eso es otra conversación. Claro. Pero es como que no puede existir vida fuera de la Tierra. Sí, porque solamente nosotros poseemos voluntad, inteligencia. Claro. ¿Cuál es la tercera? Inteligencia, emociones y voluntad. Sí. Entonces, no, un elefante triste, no, imposible. ¿No? Y de repente, las personas que tienen mascotas, tengo una, veo a Loli y está triste. ¿Y por qué? No tiene. No tiene. No. Es interesante esa conversación. Eso no significa. Otra conversación es, bueno, si los perritos se van al cielo y todo eso, pero volviendo a imagen, cuando uno va al texto hebreo, el significado no tiene que ver absolutamente nada. Ningún diccionario básico de hebreo bíblico dice que imagen es intelecto, emoción y voluntad. Entonces, cuando vamos al texto, leo rápido algunas definiciones de algunos diccionarios así sencillos, que no están tan complicados. A ver si la tengo aquí, si mi computadora no me falla. Aquí está, perfecto. Imagen, modelo, artefacto creado o formado que es adorado como tal, o representación de una deidad pagana. Y así aparece en el Antiguo Testamento. La palabra Selem. O sea, se usa para las imágenes que sean de ídolos. Imagen, semejanza, aquello que sirve como modelo, molde o ejemplo de algo. En el libro de Daniel, en capítulo 2, cuando Nabucodonosor hace esa estatua, usa la palabra Selem. Esa que representaba a él, ¿te acuerdas? O sea que se podría traducir, hagamos al ser humano como un ídolo nuestro, un ídolo de nosotros. Claro. Tratando de hacer ese vínculo, ¿no? Porque se usaba la misma palabra. Sí. En el sentido de que es una representación de la deidad. Sí. Sería entonces cuando no estaría equivocado decir que cuando Génesis dice hagamos al hombre a nuestra imagen,
Dios está diciendo, quiero un representante de mí en la tierra. Acuérdate, vamos a Génesis 1:1. En el principio creó Dios cielos y tierra. En el cielo, en la esfera celestial, ya están sus representantes. El concilio divino, los seres espirituales. Pusimos ahí en las notas del primer episodio, no sé si lo vamos a poner en todos los videos de Bible Project, que están muy buenos para ir entendiendo que son los seres espirituales, el concilio divino, los ángeles, los demonios, etcétera, etcétera. Están los representantes de la familia espiritual, y ahora Dios, cuando tiene la tierra, que estaba en este caos y trae orden a esta tierra, pone a representantes en la tierra. Entonces diríamos, el ser humano, hombre y mujer, son sus representantes, son su familia terrenal, porque Dios decide hacer un trabajo colaborativo en ambas esferas. Claro. Están unidas. Y cuando vemos el texto que habla acerca de hagamos al ser humano, nuestra imagen y semejanza, dice que tenga dominio. Esa es la próxima cosa. Sí. Esto no es un ejercicio en hacer pequeñas copias mías porque me encanta que tengan inteligencia, emociones y voluntad. No, es para que tengan dominio. Sí. Entonces tiene más que ver con un rol. Es un puesto de autoridad sobre la tierra. Todo el pasaje de Génesis capítulo 1 es un pasaje de reino, de majestad. O sea, fíjate, que tenga, estábamos en 26, ¿no? Sean fructíferos, llénenla, sométanla, dominen, sometimiento, dominio. Yo les doy la tierra, todos los pongo, les doy para que ustedes... o sea, tiene que ver mucho con una representación y una delegación de autoridad, de alguna manera. O sea, mira, ustedes van a ser mis representantes acá. Listo. Eso es imagen y semejanza. Sí. Y es todo un concepto. Por eso, a lo mejor es un tema entre paréntesis, pero creo que es bueno mencionarlo. El tema unificador de la Biblia que abarca de Génesis 1 a Apocalipsis 22, personalmente, y no es algo que me inventé yo, es el reino de Dios. ¿Por qué? Porque aquí empieza el reino de Dios delegado, puesto en las manos del representante humano. Y ese es lo que nos lleva a entender qué sucede en Génesis capítulo 3, ¿no? Porque a veces quitamos este lenguaje de reino, este lenguaje de majestad, este lenguaje de tú eres mi representante legal, por decirlo de alguna forma, es el rey que está colocando sus representantes en la tierra. Y cuando vamos a Génesis capítulo 3, como que quitamos todo eso y lo único que vemos es la dimensión espiritual. Sí, murieron y perdieron la comunión con Dios. ¿Qué perdió Adán y Eva en Génesis capítulo 3? Sí, la comunión con Dios y murió espiritualmente. Sí, pero todo lo que había recibido de Génesis capítulo 1, claro, no podemos quitarlo. Bueno, y entremos en este tema, ¿no? Porque yo creo que esto, cuando entendemos bien qué es la imagen de Dios, entendemos también qué es lo que se perdió. Y algo curioso es que no perdió su estado de ser portador de la imagen. Sí. Algo interesante en Génesis capítulo 9, versículo 6. Después del diluvio, donde Jehová estaba hablando a Noé, dice 9:6, si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya, porque el ser humano, fíjate, ha sido creado a imagen de Dios mismo. O sea, esto es después de la caída. La imagen de Dios no se pierde. Pero... No, dale, que me acordé de las enseñanzas que... No, pero se vio afectada porque perdió intelecto, perdió... O sea, seguimos enfocados ahí, pero no perdió la imagen. Pero ¿por qué no se pierde entonces? Bueno, ¿se pierde o no se pierde? Fue usurpado. Ahí está el punto. Fue usurpado. Y ahora vamos a entrar al texto para poder entender exactamente qué es lo que sucedió. Porque el engaño, fíjate, muy interesante, el engaño de la serpiente, que por cierto no dice que es Satanás explícitamente, pero cuando empezamos a ver qué es la serpiente, Hanahash, es en hebreo, hay un hilo conductor acerca de un engañador. Un ser espiritual. Un ser espiritual que va engañando y hay seres espirituales que son cómplices en ese engaño para tratar de quitar al ser humano de debajo de la autoridad de Jehová.
Sí, porque ahí está. Lo que acabas de decir es crucial. El gran engaño de la serpiente, ¿cuál es? Quítate de la autoridad de Dios, tú redefine bien y mal bajo tus propios términos. Exacto. Lo vemos en versículo 4 de Génesis 3. No es cierto, no van a morir, dice la serpiente. Ajá. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios. Hay otra traducción que dice como los dioses. Creo que es... A ver. La buscamos rápido. La encontré creo que es una de las... Como que la de Dios habla hoy. Bueno, no importa. Si quieres, búscalo. La busco mientras tanto. Pero sí lo he encontrado, donde dice que llegarán a ser como los dioses. Y eso es más fidedigno porque dice llegarán a ser como Elohim, los seres espirituales, los dioses, conocedores del bien y del mal. La Reina Valera actualizada lo traduce así. Los dioses. Sí. Ok. Sí, y eso es una traducción correcta. Sí. Porque el decir llegarán a ser como Dios de grande es decir, llegarán a ser como Jehová. Y no ese es el punto. No necesariamente. No. Esto tiene que ver con los seres espirituales. Hay un tema muy interesante aquí. Edén es el lugar donde se interpone, se mezcla cielo y tierra. Explícanos un poquito qué es Edén, porque tenemos también una idea bastante como el huerto de casa, el jardín más lindo que he visto, y no es tan así, porque... Una primera cosa que llama la atención es que la serpiente se pone a hablar y Eva es como lo más... O sea, en el relato se da natural. Para nosotros es raro, pero ¿por qué los judíos de aquel tiempo? ¿Por qué en ese contexto fue algo, sí, esto es lo más normal del mundo? ¿Qué era Edén? Ok, bueno, antes de esto voy a decir, hasta aquí vamos a llegar con el episodio. Me parece que... Bueno, vamos a ir más lento de lo que... Pero nadie nos apura. No hay problema. Edén. Si leemos en Génesis capítulo 2 da un poco de descripción, habla de que estaba entre unos ríos, ¿no? Era un lugar específico, ¿no? Si vemos en Ezequiel capítulo 28, versículo 13, está hablando a un ser, algunos piensan que es Satanás, dice, estabas en Edén, en el jardín de Dios, adornada con toda clase de piedras preciosas, los describe, dice, tus joyas y encajes estaban cubiertos de oro, especialmente preparados para ti. Fuiste elegido como querubín protector, porque yo así lo dispuse. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre piedras de fuego. A ver, dice, estabas en Edén, en el jardín de Dios, y después termina diciendo, estabas en el santo monte de Dios. ¿Cómo? ¿Qué era? ¿Era monte o era jardín? Y si vemos esos ríos, pues no hay necesariamente montaña. O sea, ¿qué es esto? Edén era un lugar... Tenemos que entender que también hay una cosa que se conoce como geografía cósmica. Ajá. Hay muchas ideas mitológicas que van describiendo lugares y cosas. Por ejemplo, el Monte Olimpo. Cuando yo te describo el Monte Olimpo, ¿qué es? Donde están los dioses. Donde están los dioses. Es el lugar donde los dioses griegos habitan. En la antigüedad hay un concepto de un jardín, que es un lugar celestial, y una montaña. Entonces Ezequiel va mezclando estas dos cosas para decir, esto era el lugar donde habitaban los seres espirituales, porque está hablando a un ser espiritual, pero también, obviamente, si vemos en Génesis, habitaban los seres humanos. Bueno, si te cuesta entendernos a nosotros, en los videos de Bible Project lo explica muy bien, como ese lugar, ¿no?, de encuentro entre cielo y tierra. Vuelvo a repetir, cielo y tierra no se refiere al planeta Tierra y al castillo de Dios en algún lugar del universo. No, cielos y tierra son las dos dimensiones que la Biblia habla, y termina el libro de Apocalipsis hablando de esas dos cosas otra vez juntas en una ciudad. Hay un video de Bible Project muy bueno que se llama Cielos y Tierra. Lo recomiendo como un muy buen... para entender qué era, cómo estaban juntos en el inicio, y Edén es ese espacio donde están juntos. Sí. Y termina la Biblia otra vez teniéndolo juntos. Entonces, cuando uno va al libro de Génesis y entiendes eso, de que están unidos ahí en Edén, entonces, claro, por eso está la interacción entre los seres espirituales y los seres terrenales. Correcto. Y cuando entendemos el mandato para el ser humano, en Génesis 1:28, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra. Sí. O sea, no se metan en la dimensión espiritual. No, pero aparte de eso, porque a veces nosotros pensamos, nosotros fuimos creados para estar en Edén. No.
Dios Para comenzó extender. en Edén para extender el Edén y llenar la tierra y someterla. Sí. ¿Por qué someterla? Porque tenemos que entender, ¿no? O sea, quizás nosotros vivimos en un mundo muy modernizado donde lo que queremos hacer es volver a la naturaleza, ¿no? Y lo más precioso es ir a la jungla, a la selva, pero no entendemos que también ahí en la selva está malaria, están los animales, están los Hay un jaguares. montón de cosas, Hay un montón de exactamente. cosas. Entonces, el mundo no dominado, no sometido, era un mundo peligroso, es caótico. Es afuera, es lejos. Si quieres también entender metáforas acerca del mar, el mar es donde el ser humano no puede vivir, donde hay monstruos, donde hay cosas desconocidas. Por eso en Apocalipsis no hay mar. Ajá. No es porque Dios odia la playa, Claro. es porque Dios quita el caos. Entonces, el mandato divino es de que llenen la tierra y someten la tierra, que extiendan el Edén, que vayan a través de toda la tierra poniendo orden como representantes de Dios. Comienzas desde el Edén, el jardín cósmico de Dios, en la montaña donde se interpone cielo y tierra, pero después de ahí que salgan. Por eso decíamos inicialmente, Dios pone al ser humano, a Adán y Eva como sus representantes para que extiendan su reino. Uno dice, ¿y por qué Dios lo hace así? Bueno, ahí nos metemos en preguntas que no tienen respuesta. O sea, Dios decidió hacer siempre un trabajo colaborativo. Pero bueno, volviendo a Génesis 3, seréis como dioses, ¿no? Acuérdate, la palabra Elohim es plural, siempre. Según contexto, uno puede decir, mira, se refiere a Elohim, a Jehová Elohim como el único Dios, o si se refiere a los dioses. Como tú dices, en este caso, todo el contexto indica que serían como los dioses, como un ser espiritual. Ajá. Pero eso es empezar a cruzar una línea que no estaba para ser cruzada. Y eso nos anticipa algo que va a venir. Pero bueno, volvamos a la caída. ¿Qué es lo que pierde entonces? Sí, pierde la comunión con Dios, pierde todo lo espiritual, pero hay un punto específico. La serpiente usurpa, tú dijiste, la autoridad que había sido delegada. Sí. Okay. Y la manera en que lo hace es, les invita a salir de debajo de la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque invita a la mujer y a Adán a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. La pregunta es, ¿de dónde deberían tomar el conocimiento del bien y del mal? ¿No? Porque muchas veces nosotros nos clavamos con que eran inocentes y de que se perdió la inocencia, claro. ¿no? Hay personas que hasta dicen que esto era toda una metáfora y entonces era el árbol del conocimiento de bien y del mal, el acto sexual. No. O sea, entendamos de que había una fuente de conocimiento de bien y del mal, que es Jehová. Jehová determina lo que es bueno y malo. Todo viene de él. Y si Jehová dice que algo es malo y punto. Es invitado el ser humano a tomar de otra fuente sus definiciones de bien y mal. Es curioso que la mujer, cuando está describiendo el acto de tomar el fruto, lo pone en términos de su propio entendimiento acerca de lo que es bueno y malo. Porque dice, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer. Claro. ¿Quién te dijo que era bueno para comer? Si se dijo que no se debería comer. Ella vio que era bueno para comer. Sí. Y que era atractivo a la vista, deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Entonces, te das cuenta, esto tiene que ver con yo tomar en mis propias manos la definición de lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, si tú vives en un reino y eres, por ejemplo, un gobernador, ¿no? de una provincia de ese reino, y el rey te ha otorgado autoridad sobre esa provincia, y lo que tú dices es que tú ya no vas a recibir órdenes acerca de lo que deberías hacer como gobernador de esa provincia del rey, sino que tú vas a empezar a determinar lo que deberías hacer como provincia. Entonces lo que estás haciendo básicamente es que es una sublevación. Es una rebelión. Es una rebelión. Claro. Entonces esto es un acto de rebelión en contra del rey. Entonces quien te dio el mandato de reinar, tú te sales debajo de ese mandato y dices, no, yo voy a reinar de manera unilateral. Yo ya no voy a estar bajo la autoridad. Entonces, por lo tanto, ya no quiero representar a Jehová. Bueno, y ahí es donde viene algo hermoso.
Ok, entonces Dios dice, perfecto, hago otra nueva raza que sea mis representantes. Dios no opera de esa manera. Por lo tanto, ¿qué es lo que se pierde? Se pierde esa representación de Dios, pero no se pierde en esencia la imagen. ¿Por qué? Porque Dios la delegó al ser humano. Y el ser humano, Dios le ve en su estado caído, en rebelión, y lo que determina es redimirle a través de otro ser humano. Pero no cualquier ser humano, sino, y nos metemos en cristología, pero ¿qué hace ese? Por eso Pablo le llama el segundo Adán. ¿Ves? Es eso que nosotros a veces lo leemos en Romanos, tiene mucho de Génesis. ¿Por qué le llama el segundo Adán? Porque lo que hace Jesús es recuperar lo que el ser humano había perdido por salir debajo del paraguas de Dios, ¿no? Ok, pero no perdió la imagen. Lo mostraste recién en Génesis capítulo 9, ¿no? Porque fue creado a imagen de Dios. Es más, vamos a Éxodo 20. ¿Por qué la instrucción en Éxodo 20 es no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en los cielos ni abajo en la tierra? Nosotros leemos ese pasaje de Éxodo 20 con ojos de catolicismo romano. ¿Ves? No tenemos que tener imágenes. Moisés no estaba pensando en un templo católico romano. Es obvio que no lo estaba haciendo. Entonces, ¿pero por qué Dios dice no se hagan imagen? Porque las imágenes ya habían sido creadas y era el ser humano. Esa es una muestra de que la imagen de Dios no se pierde, en el sentido de que el ser humano se le fue dado a él esa autoridad, y lo que hace el segundo Adán, el perfecto ser humano que vivió la vida que yo nunca voy a poder vivir, es recuperar eso. Y por eso cuando él resucita, dice: ahora, toda potestad me es dada a los cielos y tierra. Ok, pero para seguir con este tema, ¿qué es lo que... O sea, porque hay veces donde siempre me he confundido con el tema de Satanás. O sea, no es como que Adán cae y es como que, bueno, ahora la corona va a Satanás. No. Ahora él es el que... No. Tenemos que entender qué es lo que sucede. ¿Cuál fue la consecuencia? Si tú comes de esto, ciertamente, ¿qué? Morirás. ¿Cuál es la maldición para la serpiente? Arrastrarás por la tierra, ¿no? En Isaías, capítulo 14. Está hablando acerca de Lucero, ¿no? Cómo has caído del cielo, Lucero de la mañana, hijo de la aurora, has sido derribado por la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Dice: tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte subiré, sobre las alturas de las nubes me haré semejante al Altísimo. Dice: sin embargo, estoy leyendo de la NBLA y es muy importante esta distinción. Versículo 15. Sin embargo, serás derribado, la NBLA dice, al Seol. Creo que la NBI sí será cortado a la tierra. A la tierra. Muchas personas, traductores y todo, estudiosos de lenguajes, dicen que no es correcto decir tierra, porque habla acerca de algo abajo, ¿no? Entonces también podría tomarse como Seol, porque dice a lo más remoto del abismo, ¿no? Y lo que termina sucediendo, ¿no? Porque el lenguaje que continúa dice: tú has sido echado a tu sepulcro, habla acerca de la muerte, el reino de la muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Así continuamos con Isaías 14. Lo que termina sucediendo es de que Satanás ahora es el dueño de la muerte. Claro. Él fue echado al Seol. ¿Qué sucede con el hombre? Cada hombre, desde el comienzo de la historia, ha entregado su alma al Seol. Está sujeto a la muerte. Por eso, ¿dónde es? ¿Romanos? Dice el último enemigo. La muerte. La muerte. ¿Por qué? ¿Por qué el último? Porque ese es el dominio de Satanás. Bueno, y lo dice en Hebreos, capítulo 2, cuando dice: coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte, y así por gracia la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos. Acá está. Por tanto, ya que son de carne y hueso, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tenía el dominio de la muerte, es decir, el diablo. Exacto. ¿Ves? Hebreos capítulo 2, versículo 15.
y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Y por eso en Romanos dice que antes del pecado no había muerte. Claro. Porque el que era dueño de la muerte, es decir, Satanás, no había sido puesto ahí. No. Porque no había necesidad. Exactamente. Entonces la maldición pone a Satanás como el dueño de la muerte, y ahora todo ser humano se sujeta a eso. Sí. Se sujeta a la muerte. Entonces el ser humano pierde esa posibilidad de poder ser imagen y semejanza sobre la tierra porque su vida es cortada. Entonces ya no puede ejercer como fue el plan original. Ahora, ¿pierde su esencia? No. Es como un rey en exilio. El rey no pierde su linaje, su derecho a reinar y todo lo demás, pero no ejerce. El heredero al trono no pierde su linaje, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente, no sé, lo llevaron al exilio, lo que sea, pero su derecho a reinar, porque es derecho por nacimiento. Bueno, en este caso es derecho por creación. Somos creados a imagen de Dios, pero no hay manera de recuperarlo. Por eso Jesucristo es el que lo recupera. Bueno, y por eso Jesucristo, Mateo 28, dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Sí, bueno, toda autoridad. 28 y también en Hechos 1. Pero el tema es de que por eso también nosotros, en Cristo, nosotros podemos recuperar ese rol de reinar. En Cristo podemos seguir trayendo esos espacios del cielo por medio de nuestras congregaciones e iglesias y viviendo como ciudadanos del cielo, porque en Cristo hemos vencido la muerte. Porque solamente Cristo venció la muerte y Él es primicias de aquellos que resucitarán. Entonces, por eso ese lenguaje, por eso entendemos ese lenguaje de en Cristo, porque en Cristo es que podemos tener esto, ¿no? Entonces, esa es la esencia de la caída. Sí. Esa es la esencia de nuestra creación, como creados a imagen y semejanza. Por eso, la caída tiene más que ver con una rebelión. Es una rebelión, es un acto de rebelión en contra de Jehová. No hubo arrepentimiento tampoco cuando Jehová les confronta. Ellos simplemente dan excusas. Entonces Jehová dice, bueno, entonces afuera ya no vas a estar en el Edén. Ahora el trabajo, o sea, vas a seguir trabajando, pero no va a ser como quien extiende el jardín. Claro. Entonces, creo que no sé si nos va a dar para las otras dos. No, pero quiero dejarlo picando acá. Génesis 3, la esencia, va más allá de la muerte espiritual. Hoy, Génesis 3 se perdió la comunión con Dios y Jesús vino a darnos otra vez comunión con Él. Dejamos de lado todo el lenguaje que tiene que ver con este mundo sobrenatural de estas dos esferas, la esfera celestial, la esfera terrenal, el concepto de ser creado imagen de Dios. Entonces, Génesis 3 no es que ha sido mal interpretado, sino que yo creo que hemos tenido unos lentes muy, ¿cómo se dice cuando uno hace un zoom? Muy angosto. O sea, no hemos visto el cuadro completo. No es que está mal, no es que, ¡ay, me engañaron toda la vida! No. Por supuesto que se pierde la comunión con Dios. Por supuesto que ahora el ser humano muere espiritualmente, Adán y Eva en ese momento, y después mueren físicamente. Pero eso no es el todo de Génesis capítulo 3, porque ¿dónde está todo este concepto de capítulo 1 de delegación de autoridad, de majestad, que tiene que ver con esta idea de imagen de Dios? El punto, y lo dejo picando para la próxima semana, es que caída no es solo Génesis capítulo 3. Creo que ahí es donde a veces quizás hemos quedado cortos otra vez en el foco, ¿no? Tenemos como la cámara haciendo el zoom más grande que podemos tener más grande, no hay término técnico ahí, pero no hemos visto que la caída va mucho más allá. Entonces la idea del próximo episodio es hablar de las caídas. Sí, porque no es solamente una caída. No. Hay varias caídas. Génesis capítulo 6. Y nos metemos ahí en lío lindo. Génesis capítulo 11. Y Génesis capítulo 11. Entonces, si te interesa este tema, si te apasiona el mundo sobrenatural de la Biblia, nos vemos próxima semana para analizar las caídas en Génesis capítulo 6, capítulo 11 y cómo eso tienen consecuencias para entender todo el texto
que sigue del Antiguo Testamento. El concepto de las naciones. ¿Por qué Israel es la única nación y ellos tienen que vivir de una manera tan diferente al resto de las naciones? ¿Era porque eran superiores? O sea, tenía, ¿Qué había ahí? Una línea, sangre superior. ¿Y por qué esa tierra? ¿Por qué no fueron a otra tierra? Mejor. ¿Qué implicaba conquistar los otros pueblos? ¿No? ¿Por qué este concepto a veces, lo hablamos en cómo no leer la Biblia, fue algo así? Sí. Dios no es un Dios genocida, pero ¿qué es el lenguaje de aniquilación? ¿No será que tiene que ver más con un tema más espiritual que terrenal? Bueno, esa y otras cosas. Nos vemos próxima semana. Muy bien. Perfecto. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en Twitter @entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.